Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, fíjense que se van definiendo la situación en teoría en las elecciones de Estados Unidos con el señor Donald y el señor John, pero a final de cuentas el que la transición se dé, el que se inicien los fondos, fíjense que no quiere decir que en este caso ya se haya decretado, en este caso como ganador, al señor Joe. Pero fíjense que es algo muy curioso que nada más México y Rusia han sido muy cautos, pero fíjense que realmente sí tiene que ser así. Yo les voy a decir por qué. Porque realmente, en primera, nosotros la relación con los Estados Unidos, como lo hemos venido diciendo en mis videos, pues nosotros somos los vecinos, somos sus principales socios comerciales totalmente. Todo lo que produce México se envía hacia los Estados Unidos y a su vez Estados Unidos pues también nos vende gran parte de los productos. Y no, pues ustedes vean en las tiendas de conveniencia departamentales, y en este caso eh, pues vamos a ver que pues dependemos, pero y en este caso también Rusia pues en este caso pues es la superpotencia militar. Y quiero decirles esta situación. En este caso México, nosotros compartimos una de las fronteras más grandes y las más activas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues en este caso tenemos a la superpotencia a un lado. En este caso pues nuestra historia, pues hemos sufrido invasiones por parte de ellos, nos han quitado el 60% de nuestro territorio. Y también a su vez nosotros tenemos una migración legal e ilegal permanente hacia allá. Entonces nuestra lengua pues es la segunda más importante de Estados Unidos, y nos convertimos en los segundos, en la segunda raza más, en este caso con mayor gente allá en Estados Unidos. Entonces, como yo les venía diciendo, en 2 décadas no les extrañe que vayamos a tener un presidente de Estados Unidos mexicoamericano. Pero la situación es la siguiente: el país, exactamente Estados Unidos, está dividido en dos. Entonces realmente lo que quiere demostrar el señor Donald precisamente, eh, o sea, bueno, fíjense, no es tanto, o sea, la continuidad en la Casa Blanca, porque a final de cuentas, pues acuérdense que cuando llegó Donald, el señor Donald, también sufrió muchos ataques, la cuestión de que Rusia se había metido en las elecciones, y en este caso es un personaje pues polémico. Si no, vean sus reality shows, busquen su vida, busquen, pues imagínense qué presidente se ha puesto a luchar, ahora sí que en lucha libre y demás. Y sobre todo pues es un personaje polémico, y es el típico norteamericano. En este caso pues hasta yo creo es descrito por los Simpson, ¿no? Entonces pues a final de cuentas lo que se está jugando es no tanto una continuidad, sino es también la mayoría en el Senado. Acuérdense que puede llegar un presidente, pero si no tiene el Congreso de su lado, pues va a ser muy difícil que todas sus iniciativas pues las quiera pasar. Tiene que pasar por el cabildo pues de la oposición. Cosa que precisamente es lo que, no, lo que hoy les voy a platicar. Y precisamente, inexplicablemente o explicablemente, es lo que nos une a Rusia y México. Muchos pueden decir, bueno, ¿por qué México y Rusia no están felicitando al señor Joe? Por una simple y sencilla razón. En este caso, pues son países que están llamados a ser los líderes a nivel mundial. Posiblemente, o sea, bueno, decir, bueno, ¿qué coincidencias tiene Rusia con México? Pues la coincidencia mayor es precisamente que nuestras economías no son las más potentes, no son las que actualmente
eh, tienen un crecimiento muy grande, pero eso sí, lo que tienen en común es que precisamente tienen un rumbo y una viabilidad en la cual pues le apuestan cada uno a uno de sus fuertes. Yo les voy a decir una cosa, México le apuesta totalmente a su independencia energética, tanto de hidrocarburos como de la energía eléctrica. ¿Esto qué nos va a dar a nosotros, a México? Pues simplemente somos, después de Estados Unidos, los mayores consumidores de hidrocarburos en el mundo. Esto pueden consultarlo. Tenemos muchos vehículos, mucho parque vehicular. La situación de México es de que, pues sí, la clase media, alta, media, baja y la clase alta, pues sí tiene el acceso a comprar vehículos. Pero lo que se nos olvida es que nosotros, por ser frontera con la primer potencia del mundo, nosotros de manera legal o ilegal importamos vehículos usados. En Estados Unidos, después de 4 años un vehículo nuevo, pues se considera un vehículo inseguro por normas y en ese caso el norteamericano los vende. Y esa cantidad de vehículos son los que ingresan a México, tienen tecnología superior a lo que ofrecen también en muchas ocasiones las concesionarias aquí en México, pero esos vehículos ingresan a nuestro país, entonces tenemos un parque vehicular pues muy grande, más aparte el que se produce. Fíjense que a final de cuentas, con el Tratado de Libre Comercio anterior de América del Norte, precisamente las ventajas las tenían las armadoras norteamericanas, las armadoras extranjeras. ¿Por qué? Porque podían fabricar aquí y exportar hacia los Estados Unidos y Canadá todos los vehículos. Entonces, pues aparentemente era un tratado donde México era el mayor beneficiario que vendía esos vehículos. Pero ¿qué creen? Los dueños de esas fábricas, los que los producen, pues era totalmente los mismos norteamericanos y los mismos canadienses. Y en este caso se subieron al carro los japoneses, los alemanes, eh, y los coreanos también, de cantidad de vehículos. Inclusive hasta por ahí quiso entrar China, pero pues no sé qué pasó con el sexenio de Felipe Calderón. Y pues no entraron. Pero a final de cuentas, México se convirtió en un productor de vehículos, pero como siempre, México no es el dueño de esa industria. México nada más aporta la mano de obra, y la mano de obra de México en la cuestión automotriz es muy calificada, pero yo les voy a contar una anécdota. Nuestros trabajadores en todas las plantas alrededor del país que se instalaron, pues en este caso es el sistema de la maquila. Ellos llegan, hacen un cierto producto y les pagan por eso. Pero nunca nuestro gobierno se preocupó, como el gobierno de China, como el gobierno de Irán, el gobierno de Corea, mismo Japón, fue su método, donde que las industrias que llegaban al país, como antes de que se instalara el neoliberalismo, México, bueno, hacemos un repaso. El neoliberalismo, para mí, desde mi punto de vista, empezó con José López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, antes de Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto. Pero fíjense que anteriormente, con Luis Echeverría, Díaz Ordaz, Ruiz Cortines, y hacia atrás hasta el general Lázaro Cárdenas, ahí me faltan más presidentes, pero me voy a poner a estudiar más sobre esa cuestión para decirlo al pie de la letra, todos los presidentes que hemos tenido, los nombres. Pero a final de cuentas, el modelo de sustitución de importaciones y el modelo también en este caso del milagro mexicano era que todas las industrias que se establecieran extranjeras aquí en México, el gobierno mexicano tenía el 51% de las acciones.
cosa que eso se hace en China, se hacía en China, se hace en Corea del Sur, se hace en Japón, se hace en Singapur, en donde gente del gobierno aprende las técnicas, ya tiene los conocimientos y sobre todo becan a sus estudiantes para que conozcan totalmente todo el mundo, obtengan conocimientos de los países más avanzados y vengan y lo apliquen en su país. Aquí eso es lo que nos hace falta. Eso es por eso México no ha avanzado. Todos los que tienen una beca en el extranjero van, regresan y no le dan absolutamente nada al pueblo de México. Lo utilizan para su beneficio y al rato, pues, cuando ya tienen familia, cuando ya tienen generaciones, pues, nunca contaron que gracias al apoyo del gobierno y gracias al apoyo del pueblo de México, del presupuesto, fueron becados. Bueno, entonces, mientras México no, en este caso, en cada una de las empresas que se establezca aquí en México, tengan la intención de aprender lo que hacen y poder nosotros hacer nuestra propia industria nacional, el modelo de sustitución de importaciones tiene que volver a funcionar y tenemos que funcionar en el mercado global más grande del mundo, que es América del Norte, ya con el Telecán, con Estados Unidos, Canadá y México, en donde todo es una cadena de producción. Los administradores sabrán lo que es una cadena de producción, los mercadólogos también, y los ingenieros industriales también saben de lo que estoy hablando. Entonces, si no tenemos una viabilidad así, o sea, para que nuestra industria de nuevo nacional empiece a crecer, y yo quiero decirles una cosa, la industria nacional no es de que, en este caso, desde José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que remataron las empresas del Estado, y Ernesto Zedillo siguió, y Vicente Fox, y Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, hayan dejado y hayan vendido casi todas las empresas del Estado. Esto no quiere decir realmente que, pues, tenemos que abandonar ese modelo. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir una cosa, las primeras potencias y las empresas que ni se imaginan que dominan el mundo, tienen acciones sus propios gobiernos. ¿Quién iba a decir que Nissan es una empresa paraestatal y vean nomás, está vendiendo vehículos? Al igual que nos ponemos a ver otro tipo de industrias, pues el gobierno de su país precisamente tiene el control, la rectoría, y invitan al capital privado, pues precisamente para hacer más fuerte esa industria. Pero eso no quiere decir de que nosotros tengamos que ceder totalmente toda nuestra industria a los extranjeros, depender de nuevo como si nos hubieran conquistado de nuevo los españoles y nos hubieran invadido de nuevo los ingleses y los norteamericanos, los franceses. Y pues la historia ahí está. Belice era de México, México llegaba hasta Panamá, México llegaba hasta Utah, hasta allá arriba. Teníamos parte de todo América, una buena parte era México. Y pues, ¿qué pasó? Pues nos empezaron a meter esa mentalidad. Yo les invito a nada más tantito a pensar, el rey de España, ¿qué intereses tienen? O sea, es afín a Joe, nada más porque no podemos decir también apellidos, a Joe, pues precisamente lo único que están lucubrando, pues es precisamente volver a someter a México. La historia latinoamericana y sudamericana precisamente así ha estado. Esas variantes, cuando sube un país, automáticamente el imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo lo quiere aplastar. Entonces, ya regresamos a una situación. ¿Qué tiene en común Rusia con México? Que estamos tratando de que nuestras economías sean viables. En este caso, Rusia, anteriormente la Unión Soviética, pues tenían el territorio más grande, pero económicamente no tuvieron una sustentabilidad. El armamento
Ustedes pueden ver documentales donde no tenían dinero. La unión de, en este caso la unión, después se terminó la Unión Soviética y la unión de repúblicas independientes. No tenían dinero para sostener a su ejército, para ni siquiera mover los aviones, estacionarlos, y dejaron el armamento abandonado. Hubo un tráfico de armas por parte de la mafia rusa, la mafia de todos los países, y el capitalismo, y Estados Unidos se declaró vencedor de la Guerra Fría. Posteriormente, pues toda la OTAN estaba diseñada para atacar al bloque del Pacto de Varsovia. Los países aliados de la Unión Soviética pues se incorporaron a la OTAN y pues siguen en esa cuestión. Pero hubo un líder, Vladimir Putin, que le apostó a renovar el ejército ruso y a recuperar la grandeza. Entonces, yo les voy a decir, y Rusia es una superpotencia militar. Ellos, si ustedes buscan, cuando llegó Vladimir Putin al poder, dijo una frase: nosotros intentamos ser capitalistas, nosotros intentamos ser amigos de Estados Unidos. ¿Y qué recibimos? Una patada en el trasero. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, las armas. Y ahorita tienen el ejército más poderoso, las armas más modernas, quizás no el más numeroso, quizás en número de aviones, de buques, y ciertas cosas no se comparan con Estados Unidos. Pero a final de cuentas, ellos lograron hacer una renovación total de su armamento y de su ejército, y están en una fase pues donde su tecnología los sacó a flote. En este caso, nuestro fuerte, México, precisamente era lo energético, era los hidrocarburos, nuestra industria eléctrica. Entonces nosotros debemos de hacer un plan similar. Pero la similitud, ¿por qué les digo que somos similares? Por una simple y sencilla razón. Tenemos, ni más ni menos cada uno, a los líderes mundiales más importantes a nivel mundial. Vladimir Putin, en este caso en Asia y Europa, y Andrés Manuel López Obrador en América. En el carro, pues fíjense, o sea, cómo son las cosas, estaba China, pero China ya felicitó al señor Joe, pero a final de cuentas hay una situación en la cual pues también la judicialización de las elecciones es totalmente un experimento para México, para lo que viene en el 2021, y sobre todo, fíjense muy bien cómo funciona la justicia norteamericana, cómo funcionan los tribunales norteamericanos y lo que son los colegios electorales. Tenemos que aprender muchísimo de esta situación. Si no aprovechamos el momento, si no nos ponemos pendientes de todo lo que está pasando, pues simple y sencillamente vamos a ser como siempre, como era antes México, un espectador esperando a que llegue el barco y que nos cambien pedacitos de espejitos y nosotros les vamos a dar oro y piedras preciosas. Y les vamos a dar la posesión de todo nuestro territorio. Ojo, si nosotros esperamos a que el señor Joe vaya a cambiar la política hacia México, se equivocan. ¿Por qué? Porque como yo les he dicho, los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses. Y eso lo sabe muy bien Vladimir Putin y lo sabe muy bien Andrés Manuel López Obrador y Rusia y México. ¿Por qué? Porque nuestra condición con Estados Unidos no va a cambiar. A final de cuentas, va a haber confrontación, tanto económica, política, militar no tenemos ni cómo, pero a final de cuentas nosotros tenemos una frontera fija y somos ni más ni menos que su principal socio comercial. Y como ellos nos decían, somos el patio trasero de Estados Unidos. Y pues tenemos una relación comercial con Canadá. Y acuérdense, el TEMEC es una integración de América del Norte.
Eso que nos convierte nosotros ser norteamericanos, somos del hemisferio norte. Entonces, todo lo que suceda con Estados Unidos, quien quiere, todos sus intereses, si a ellos les da un resfriado, a nosotros nos da neumonía. Si a ellos les está pegando el COVID muy fuerte, pues por lógica a México también. Yo me atrevo a decir una cosa, nosotros tenemos una relación comercial todavía más fuerte que Canadá, pero a final de cuentas nos unimos y somos un bloque. Rusia sabe que esté quien esté, la confrontación militar, política y económica y tecnológica es la misma. Aquí la gran diferencia es, fíjense cómo son las cosas. China se bajó de la situación, yo les voy a decir por qué. Porque China tiene un frente muy fuerte con la India. La India está aliado también con Estados Unidos y también con ciertos países, Australia y otros países que rodean a China y que tienen que frenar conflictos. Entonces, también Taiwán está en ese barco y también está Japón. Entonces, como lo vean, China está rodeada. ¿Será una superpotencia militar? Bueno, se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque su armamento tendrá mucho armamento, pero no es confiable. Se fusilaron totalmente todo. En todos los aspectos China se fusiló todo y ahorita pues tiene un crecimiento económico muy fuerte, tecnológico y demás, pero a final de cuentas, y tiene también económico, pero a final de cuentas, al aceptar sin antes ser calificado al señor Joe como presidente, ¿esto qué quiere decir? Ellos están hasta el cuello, cosa que Rusia no. Rusia, en este caso, no importa que toda Europa, toda la OTAN esté en sus fronteras, pues ellos precisamente son guerreros y ellos lo que saben hacer es la guerra y es su motor. Entonces, pues ellos también les hacen lo que el viento a Juárez. Pero, a diferencia también de México y de Rusia, pues tenemos la amenaza latente y en este caso, pues Rusia, pues casi por Alaska, que era también de ellos, que se lo vendieron, pues también tienen una frontera muy cercana y a final de cuentas toda su frontera con Europa está liderada por los Estados Unidos y es una amenaza latente. Entonces, sabe México y Rusia que esto es crucial, que una mala palabra, una mala decisión puede cambiar totalmente la perspectiva y prospectiva económica, social, cultural, tecnológica, educativa y hasta religiosa con sus países. Entonces, por eso es la gran diferencia de México y Rusia, Vladimir Putin y Andrés Manuel López Obrador. Están llamados a ser los líderes a nivel mundial y están demostrando ese liderazgo precisamente y esa madurez con esta situación. Bueno, espero que les haya gustado este video y les haya quedado claro en qué posición está México y en qué posición está Rusia. Y entonces pues hay que seguir viendo cómo se desenvuelve en la cuestión judicial, porque ya es un hecho de que ya empezó la transición, puede y va a llegar el señor Joe a la presidencia, pero judicialmente y también por ciertas cuestiones va a llegar debilitado. ¿Por qué? Porque pues ni más ni menos tiene enfrente a un rival como es el señor Joe, el Donald, que no se va a dejar y nunca se ha dejado, y pues por eso lo sigue la mitad de los norteamericanos y vamos a tener más noticias del señor Donald y toda su familia, porque lo más seguro es que el señor Donald se vaya a contender para las siguientes elecciones en Estados Unidos y a final de cuentas lo vamos a tener. Y quiero decirles un dato, el señor Donald Trump es el presidente, creo que gana $1. Él no ejerce en este caso lo que es su sueldo en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque él es multimillonario, millonario. Y entonces pues es una persona distinta, una persona que quiere cambiar Estados Unidos. El señor Joe pues también viene también de orígenes también muy norteamericanos, pero
a final de cuentas lo que va a hablar y cómo se van a desarrollar las cosas va a ser al mediodía del 20 de enero del 2021. Y en el 2021 en México vamos a enfrentar las elecciones federales más competidas, y si el partido que está en el poder del presidente y Morena y toda la izquierda no se unen, pues vamos a estar en un conflicto igual, similar, en donde pues ya vimos en Hidalgo y en Coahuila, Morena pues parece ser que aceptó su derrota, parece ser que dicen que no tienen raíces, que es un partido que siempre lo ha ganado el PRI y que por eso perdieron. Yo escuché ayer a una diputada federal de Hidalgo y la verdad me desconcertó. ¿Por qué? Porque tengo la percepción que nuestros legisladores de Morena y también de la izquierda no están conectados con lo que quiere el pueblo de México, y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos el carro completo, y si les volvemos a dar el carro completo a ellos, pues deben de cambiar, porque realmente pensando así, parece ser que lo único que buscan es un hueso político, una carrera política, y les interesa muy poco el sentimiento de todo el pueblo de México y los mexicanos, que pues queremos más de ellos, y pues queremos también más de nuestro presidente. El presidente está trabajando, está haciendo su chamba, pero pues al parecer él está trabajando a un ritmo y los demás pues se están quedando a un ritmo muy atrás y no le están llegando a su nivel.